Y así, por ejemplo, tendríamos que recordar algún caso particular en la carretera del Boquerón, creo, Sí, año 74. ¿Qué le pasó ese día? Esa noche, más Esa noche, bien. mejor dicho, sí. Yo quiero también, te agradezco la posibilidad de hablar de mis experiencias, pero vamos a hacerlo de una forma quizá ligera, porque me da Hacemos cierto un pacto. rubor, pero Contamos alguna experiencia personal y hacemos también referencia a hechos generales, Sí. pero que yo quisiera que de No, alguna no, manera no, usted no, nos sirviera encantado, encantado, además lo he hecho en otros de medios y vehículo, lo voy sí. a hacer aquí, pues lógicamente encantado, con una televisión de aquí de la tierra. Pero bueno, pienso que no tiene importancia a nivel generalizado, sino a nivel personal para mí, sí. Bueno, esto ocurrió el 4 de mayo de 1974 en la carretera del Boquerón, donde hay en la actualidad un mirador. Bueno, realmente mi vida está un poco bastante destartalada en todos los aspectos y bueno, pues me quise quitar de en medio, así de claro, con el coche y en el un momento intento de suicidio Sí. voluntario. Voluntario, sí, Suicidio, voluntario, acción además a voluntaria lo de grande, quitarse ¿no? la Porque vida. allí hay una caída tremenda y Como el había coche. que montar el espectáculo, ¿no? ¿Y usted qué hizo? ¿Pisó el acelerador al llegar a la Pisé el curva? acelerador y de repente, bueno, apareció una gran bola anaranjada. ¿El coche que llegó a vino. salir de la carretera? No llegó, asomó el morro porque en aquel tiempo sobre el barranco no había nada ahí y apareció esa bola anaranjada que curiosamente en los libros de Castaneda, aunque sus libros y relatos son bastante crípticos, hay que leerlo un poco entre líneas, el indio don Juan Matus, que enseñó a este antropólogo Castaneda, hace referencia en uno de sus libros de la aparición a ciertos seres humanos en momentos críticos de su vida de estas bolas anaranjadas que ellos lo denominan tumbadoras y que es tal su carga energética que o una de dos, o esa persona cambia totalmente de vida o pasa a la otra dimensión, se muere, ¿no? En este caso, bueno, pues yo cambié de vida. El coche totalmente. se detuvo con aquella bola anaranjada. Sí, pero lo que pasa tanto, es que yo ya no puedo recordar más nada, sino que simplemente yo me vi en casa. Esto fue tremendo, ¿no? O sea, esto fue tremendo porque al día siguiente yo era otra persona, había cambiado totalmente su estilo de vida. Mi estilo de vida, totalmente. Llevaba una vida desordenada, de pronto empezó Hombre, a vivir desordenada alegremente. bien. Y empezó entonces a vivir una vida mucho más ordenada y tranquila. Más ordenada, más equilibrada y mucho más equilibrada, vamos, un giro de 180 grados que incluso los compañeros de la profesión de la radio y demás notaron un cambio, ¿no? También por otro lado me miraban con desconfianza porque, bueno, ¿de qué está hablando Paco, no? Porque inmediatamente comenzó a hablar. Bueno, no, llevé unos días, pasando. ya fue más fuerte en otras experiencias, ¿no? Pero todavía es que yo estaba como muy perplejo de lo que había pasado esa noche, ¿no? Y después sí recuperé a través de unas regresiones, a través de hipnosis profunda efectuadas por auténticos especialistas, médicos bajo control médico, se hicieron en aquel tiempo y entonces sí pude recuperar que realmente, bueno, hoy día voy entendiendo. Y estuvieron unas entidades. Noche? ¿Apareció esa bola? Allí tuve un contacto con unas entidades que me estuvieron llamando la atención de una forma muy cariñosa, afectuosa, pero al mismo tiempo firme. Me recordaron una serie de hechos pasados, de vidas anteriores, mi compromiso actual, y bueno, lo entendí perfectamente y hoy día lo entiendo, aunque muchas personas puedan pensar que fueron suposiciones. Eso es otra cosa, cada cual puede pensar lo que desee. desee. No, eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que usted, con absoluta conciencia y libertad, transmita su experiencia y se la ofrezca a los demás. Sí, y bueno, esas entidades han vuelto a aparecer en mi vida. Son seres que parecen aparentemente jóvenes, pero no son jóvenes en absoluto. No, pelo largo, como llevan una túnica de color blanco y con unos pequeños adornos y tal, pero su rostro joven, pero tú sabes que son gente muy mayor. Y siempre han estado un poco acompañados. ¿Son las mismas entidades que le han acompañado toda la vida? Sí. ¿Son 3, 2? Bueno, normalmente ahora ha quedado centralizado a una entidad. Una sola entidad. Es una especie de protección de su Bueno, no solo de protección, sino también de diálogo abierto, de cambio de impresiones y a veces también de suaves tirones de orejas,
quiero decir, porque en estas cuestiones tienes que llevar un comportamiento muy equilibrado, eres responsable de todos los actos, de lo que dices y haces. Entonces hay un momento, como todo ser humano, que puedes equivocarte, ¿no? Pero si lo haces conscientemente tienes verdaderos problemas, ¿no? Paco, y solo un aspecto formal y posiblemente sin mucha importancia. ¿Cómo comunica, cómo se pone en contacto con esta, digamos, energía o esta personaje, esta forma no humana de persona que le habla en su casa, en la calle? Bueno, tendría que entonces, ya que conté esa primera, pasar, aunque sea de puntillas, sobre dos experiencias que tuvieron lugar en 1975 en la playa La Tejita, el 9 de junio. Sabíamos que se iba a producir allí un avistamiento y allí estábamos, 2 personas, conmigo 3, y bueno, allí estaba ese aparato a unos 500 metros en el mar, al lado de Montaña Roja, y de repente de allí salió un gran foco. Y ahí perdimos el tiempo, 1 hora nos falta de nuestra vida. ¿Usted iba acompañado? Sí, iban 2 personas más. Y después la del 23 de octubre que íbamos... En el mismo sitio, en el mismo sitio, también sabíamos, incluso yo recibí el comunicado que se iba a anticipar media hora antes. Ahí sí recuerdo que una vez me contó que iban con sus coches, volvieron locos los aparatos. Sí, porque se construyeron aparatos muy especiales, muy avanzados para aquel tiempo, muy avanzados, que detectaron... Se volvieron locos, empezaron a funcionar todo ello, sin posibilidad de ponerse en marcha por accidente. Incluso que ustedes hicieron un viaje a aquellas naves o lo que fuera que aparecieron. No, en esa del 23 de octubre no, la del 9 de junio sí, entramos dentro, que luego lo comprobamos a través de esas regresiones, aparte de una serie de cuestiones de fotografía que yo no saqué. Que quedaron constancia en un rollo de infrarrojo. ¿Y qué se veían en esas fotografías? Bueno, pues se ve como 2 rectángulos transparentes y delante 2 entidades que además, curiosamente, el infrarrojo cuando se fotografía pues a un ser humano, la coloración es verdosa de la cara, ¿no? Y en este caso concreto también sale verdosa la cara de la entidad. ¿Esas fotos usted no las hizo? No, en absoluto. Se las dejaron como prueba, posiblemente. Sí, además el proceso eran de diapositivas y se convirtieron en negativos, ¿no? O sea, un caso curiosísimo. ¿Y qué estuvieron ustedes en el interior de una de esas naves? Sí, o sea, ahí me estuvieron chequeando. ¿Los captaron de alguna manera desde la playa, los llevaron a una nave? Esa es la presión, ese rayo, porque luego se repite, porque yo no solo me he limitado a mis experiencias, he estudiado numerosísimas, entonces cuando de este tipo de naves sale ese haz luminoso, se da lugar el viaje astral. Realmente el 90% de los casos es salida de tu paquete energético, alma, espíritu. Aunque el cuerpo quede en la playa. Quede en la playa o en el coche, en el interior del coche, o quede en tu cama, ¿no? Pero la sensación y todo lo que vives es muy real. E incluso se puede trabajar con el cuerpo astral, que fue lo que hicieron ellos conmigo. Estaban comprobando... Miraron en la cabeza, en el cerebro. Bueno, pusieron un casco, que yo decía que tenía 23 cables, pero curiosamente, y además estando haciendo una entrevista para cierto canal de televisión, de repente reaccioné. Delante de la cámara en directo de repente dije, 23, no eran 23 cables, eran 23. No, lo de menos eran los cables, es que era 23 porque hay hechos repetitivos de contacto y de aparición día 23 a las 23 horas, ¿no? Entonces me di cuenta enseguida, ¿no? Con esa, vi en ese momento que no andaba... Claro, a mí me llamaba la atención, ¿por qué sabía yo que era 23 cables si no los había contado? Igual no eran, igual eran 23 cables. No creo que sean 23. 23 era otro mensaje que se me quería decir. Lo cierto es que le estuvieron observando a usted. Sí, bueno, además incluso hay un pinchazo aquí en la 100 que hoy día también lo he ido entendiendo, e incluso con unas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos de un doctor en psicología, que es Kenneth Ring. Este hombre ha hecho un trabajo extraordinario en su libro Proyecto Omega, la conexión que hay, el común denominador que hay en gente que ha regresado de muertes clínicas y también la gente que ha tenido este tipo de abducción, que suena muy mal, de entrada en una nave,
que son muy similares, muy similares. A la suya, sí. la experiencia Entonces suya. incluso la influencia o incidencia en un lóbulo temporal, que esto es un trabajo que estamos analizando muy a fondo, entonces que te trabaja en el lóbulo temporal, pero alguien podrá pensar, claro, eso puede desarrollar imágenes fantásticas que no corresponden a una realidad, tener visiones, o no. O te pueden en esos momentos plantear con ese ajuste o ese toque en el lóbulo temporal para que puedas entrar con visión en otros planos dimensionales. Lo que decíamos antes de los planos, de los diferentes. planos dimensionales. Entonces no tiene nada de particular hasta que tú tengas cierta experiencia en cómo puedes efectuar el contacto. ¿Y ahora cómo es el contacto? Ahora retomamos el contacto. Entonces ellos me enseñaron realmente a hacer el viaje astral, aunque lo hacía de pequeño, pero tuve una vez una experiencia un poco, no digo desagradable, pero me impactó porque salí de mi cuerpo antes de la experiencia de este tipo y bueno, los niños estaban tocando la puerta, era la hora de la siesta y regresé violentamente, ¿no? Y me di un susto de muerte porque no entendía lo que ocurría. Bueno, pues entonces ellos me enseñaron a salir de mi cuerpo, estas entidades, pero además con una realidad que no es un sueño para entenderlo, ya de hecho se está trabajando, investigando a nivel científico sobre estas cuestiones. Pues bien, esta entidad me dijo cuando me vi fuera de mi cuerpo, ¿entiendes ahora lo que es la muerte? Y yo le tenía un pánico cerval a la muerte, hombre, ahora le tengo cierto respeto, pero no a la muerte, no, porque soy consciente por experiencias que hay vida después de la muerte, le tengo cierto reparo al dolor físico, ¿no? A ir, bueno, pues a ir a menos ese estado de que vas terminando mal y tu mente no funciona. Pero además también, más adelante en el futuro, el hombre tendrá su propia capacidad de saber discernir cuándo ha acabado su misión en este mundo, cuándo ha terminado su trabajo, y entonces a través de la técnica del viaje astral puede quedarse fuera. Cuenta Gabriel García Márquez en un libro que se llama El olor de la guayaba, que su abuela comenzó a tejer su mortaja y que cuando le preguntaron que por qué, dijo porque me voy a morir, y cuando terminó se acostó y murió. Sí, bueno, aquí hemos tenido un caso, no voy a decir nombre, de para mí, y empleo aquí conscientemente la palabra maestro, una persona de aquí que trabajó en silencio, trabajó con mucho recato, pero dando lo mejor de sí mismo, de este tipo de conocimiento, y este hombre no gustaba llamar discípulos, sino sus amigos y compañeros de estudios y demás, pero realmente aprendían con este hombre, llamó al más avanzado y le dijo, normal, estaba de salud muy bien, mi tiempo ha concluido ya, dentro de una hora y tal, habrá un infarto sin dolor ni nada y yo me voy y trasciendo ya. Todo muy normal ocurrió, pero esto ocurre además con gente, maestros y demás, que de repente dice, bueno, despedirse en una cena y decir, bueno, me voy, señora. Sí, pero es que esto realmente es una de las cosas que pero tendría que ocurrir más, que no es un suicidio ni mucho menos, porque entonces el ser humano tiene el conocimiento adecuado para saber que ya ha terminado su tiempo, su ciclo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se marcha tranquilamente. Ahora, si lo intenta hacer antes de haber terminado su ciclo, lo puede pasar mal, ¿eh? Lo pasa mal. Mal, porque yo lo he intentado, ¿eh? También. Ahora decir, ay, me quedo fuera y tal, ¿eh? Y así no pago el crédito. Ahora nos lo cuenta porque de la muerte ahora que hablar es uno de los grandes dilemas, la gran pregunta que todos nos hacemos. Y cuando uno encuentra a alguien que le habla de la muerte con tranquilidad y con cierta garantía de que no hay que tenerle tanto miedo, pues vale la pena aprovechar y preguntarlo. Estamos con Francisco Padrón Hernández, hacemos una pequeña pausa, volvemos a Canal 7 del Atlántico con nuestro invitado. Que me ha contado una experiencia que tuvo en un accidente de tráfico, él se vio muerto en su coche, incluso cómo lo llevaban, cómo entraban al hospital, cómo una enfermera creo que le robaba parte de su dinero o el dinero que llevaba en el pantalón, en fin, vio todo aquello. Y que luego volvió en sí, estuvo en coma mucho tiempo y cuando volvió se encontró a las mismas personas, de manera que la enfermera en cuestión la miró a la cara y agachó la cabeza, y todo eso nos lleva a ese otro plano, el viaje astral, la muerte. ¿Qué es lo que hay después de la vida? El ejemplo que has puesto es interesantísimo porque además es repetitivo, ¿no? Hay miles y miles de casos repartidos en todo el mundo y me quedo corto, ¿no? En esto de miles
de casos. Además, incluso hoy día la ciencia, los especialistas en medicina y demás, pues se han abierto mucho más en el tema, algunos, porque hay muchísimos casos, ¿no?, sorprendentes, aparentemente, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo con este tipo de hechos es un viaje astral, lo que yo estaba hablando, es la salida de su cuerpo en un momento de dramatismo y demás, pero que no le ha llegado el momento, ¿no? Y entonces vuelve y regresa, retorna, ¿no? ¿Y qué ocurre? Hay quien cuenta un viaje, una luz. Sí, también eso es adecuado, es la entrada en otra dimensión, volvemos al tema, ahí se podría explicar además lo que en ciertas y determinadas religiones se habla de purgatorio, del limbo, de infierno, realmente son diferentes niveles vibratorios, ¿no? Ahora, por supuesto que para mí no puede ser real un infierno de castigo eterno, ¿no? En absoluto, siempre está la esperanza del cambio, ¿no?, en franjas dimensionales. Entonces, esto ocurre con bastante frecuencia, se encuentran además con personas, amigos o parientes fallecidos que vienen a ayudarlo, o entidades de las que denominamos angélicas, que corresponden a otro plano dimensional de una mayor vibración, pero que ellos adecúan sus vibraciones para estar y ayudar a estas personas fallecidas. O sea que realmente es un mensaje realmente de esperanza, y yo creo en esto no por fe, sino por propia experiencia, ¿no?, y por estudios e investigaciones que se están efectuando. Y por revelaciones, como dijo antes, que le han hecho sus propios contactos. Sí, más que revelaciones, en fin, por confesiones o por charla, por vaya, enseñanza, porque sí, realmente no se tratan de seres superiores en absoluto, son seres más viejos, porque nosotros, a través de esa muerte... ¿Pueden ser familiares? También, sí. Bueno, de hecho, y esto es un tema que me gustaría resaltar para que la gente no piense, bueno, las cosas de Paco y demás, y de otros muchos más. Hoy día se está trabajando muchísimo, por ejemplo, con las psicofonías, que es el registro de voces de origen desconocido. Una vez yo le hacía una entrevista a usted y apareció una voz en la grabación. Sí, muchísimas. Yo empecé a trabajar en los años 70 con la psicofonía. Dentro de mi actividad de radio, pues tenía acceso fácil a locutorios, a controles, a lugares donde grabábamos. Hice muchas experiencias, pero realmente me di cuenta que quien tenía que avanzar son los laboratorios en electrónica y los especialistas, ¿no? Porque además es de un nivel bajo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, tenemos un biólogo, un científico, Sinesio Darnell, una de las máximas autoridades del mundo sobre estos temas, en psicofonías y en psicoplastias, que son la recogida de imágenes también de otras dimensiones que se están produciendo. Este hombre ha investigado muchísimo, no solo él, en Luxemburgo. Sí, que salen. Yo he tenido el honor de ver una de ellas. Que son seres que están en otro plano. En otro plano, en otras dimensiones. Entonces han trabajado en la frecuencia del ultravioleta y del infrarrojo. Es interesante saber que tanto como las imágenes como el registro de voces en el infrarrojo son muy desagradables, insultan, son realmente pues de un nivel vibratorio bajo. Pero cuando se han empezado a hacer experiencias a través de la frecuencia del ultravioleta, cambian las comunicaciones. Las entidades, el mensaje es de optimismo, de alegría, de contenido espiritual, pero lo más importante es que hay un porcentaje elevado de gente que dicen que son fallecidos, gente terrestres que han muerto, ¿no?, y que han pasado a otro plano, a otra dimensión. Después hay otro porcentaje de entidades que se reconocen, dice, nosotros somos lo que ustedes reconocen como extraterrestres. Tienen, la mayoría de los casos, su cara a través de la psicoplastia como pera invertida, unos ojos almendrados, y después hay otro tipo de entidades que se manifiestan como pura energía, pero hablan y se comunican y dicen que nunca tendrán cuerpo como nosotros o soporte físico. Esto es interesantísimo. Hay que tener en cuenta que la psicofonía de los años 70 era pues una palabrita, dos palabritas, pero en la actualidad se están efectuando diálogos hasta de 30 y 40 minutos con intercambio de respuestas. Paco, por tanto diríamos, ¿hay vida después de la muerte? Sí. Hay vida después de la muerte. Sí, lo tenemos que aceptar como algo normal. ¿Seguiremos viviendo después de morir? Sí. En otro plano. En otro plano, en otra dimensión. Y ahí tendríamos que... ¿Será mejor, más feliz que esta vida? ¿Qué experiencia hay? Bueno, yo pienso que
pienso no, aseguro que ahí todo el lastre que tenemos aquí desaparece totalmente. Eso por la propia experiencia la tengo yo y otras personas cuando efectúan las experiencias de la salida del viaje astral. Realmente en ese momento, y perdónenme la expresión, pero lo digo además con pleno conocimiento, eres Dios. No solo tú que estás haciendo, Dios somos todos, tenemos la chispa divina. Entonces, lo que pasa es que de ahí que muchas personas que hagan, que tengan un problema, como el amigo que no quieran incluso regresar, volver a la vida, le cuesta un esfuerzo tremendo. De carne y hueso. Claro, porque estás liberado totalmente, pero claro, diría, entonces, ¿por qué no te quedas ahí? No, porque eres consciente que tienes que volver, que estás por algo en este mundo tridimensional, ¿no? Entonces, amas profundamente la vida. Yo amo profundamente la vida, pero también me gusta la otra experiencia. Mucha gente, Paco, que está sufriendo, padeciendo gravísimas enfermedades, que incluso tienen los días contados, que no son videntes, sino que su enfermedad les anuncia una muerte más o menos inmediata. Deberían saber estas cosas. Claro, claro, lo que pasa... Da mucho miedo a la muerte, quizá injustificadamente, Sí. Esta es una de las cuestiones que ya incluso hay grupos, hay gente, incluso médicos, que son conscientes de estas cuestiones y gente que prepara a los moribundos, que me parece una labor hermosa, extraordinaria y necesaria también, ¿no? De que no tengan esa angustia. En Estados Unidos incluso hay laboratorios o centros de investigación donde a estos enfermos irreversibles les enseñan a hacer el viaje astral, salen de su cuerpo y a partir de ahí se acaba la angustia y los problemas, ¿no? O sea, lo que pasa es que en la sociedad que vivimos de consumo esto no interesa mucho tampoco. Claro, porque desde el momento que el ser humano entienda y comprenda que vive después de la muerte, nuestros parámetros cambiarían totalmente. Y esto a muchos grupos de carácter económico y gente de poder no les interesa. Desaparece algo tan fuerte como el miedo, ¿no? Claro, el ya miedo está. a morir. A morir y a otras cosas. Desde el momento que el ser humano, el hombre, pierda el miedo, las cosas cambian en nuestro planeta, ¿no? Hay una cosa que también querría preguntarle en esta segunda parte de la entrevista, en la que aprovecho su presencia para muchísimas dudas que tenemos nosotros, los espectadores, la gente común. No, yo también tengo. Usted posiblemente también. Claro. En fin, de otro carácter. En Canarias hay una gran tradición de curanderismo, pero metiendo quizá en el mismo paquete injustamente muchas cosas, hay una gran tradición de magia. La magia es blanca y es negra, y hay mucha práctica en torno a esto. Yo quería preguntarle, hay mucha gente que tiene la impresión de que pueden estar siendo objetos, víctimas de que alguien les ha hecho un mal, de que alguien les está fastidiando su vida, y acuden a este tipo de prácticas para salvarse. Cuéntenos usted qué hay de verdad en todo esto. Bueno, hay mucha gente que realmente, incluso no lo hacen de mala fe, piensan realmente que pueden ayudar a otras personas, pero no tienen quizás, bueno, esa chispa que debe tener, facultades, cualidades, diría yo, más que poderes, porque eso lo podemos tener todos los seres humanos. De hecho, lo tenemos latente, lo que pasa es que algunos lo han desarrollado más que otros. Pero después hay gente también que se ha montado el chiringuito de una forma no muy adecuada, y lo que es peor. Magia negra, por ejemplo, alguien que acude para que le haga daño a un tercero y se prestan a hacerlo. Sí, existen. ¿Cómo se combate eso? Bueno, el afectado que cobra conciencia un día de que le están haciendo daño, algo como usted decía, se escapa de lo cotidiano. Hombre, pensar que alguien me ha hecho daño por unas artes mágicas cuesta creerlo, pero alguien llega a la convicción, ¿qué debe hacer? Bien, antes que nada hay que decir que afortunadamente no hay tanto mago negro, ¿no?, sino aprendices y malos, ¿no? Pero después hay otra cuestión también que es importante, también sembrar el miedo, ¿no?, en la víctima, para que empiece a funcionar algo que es importante para ellos, que es el miedo y el terror, lo que yo decía anteriormente del aura, del campo magnético que tenemos todos los seres humanos, que se debilite, ¿no? Entonces ahí ya bajan sus defensas, ¿no? Y después hay una serie de cuestiones que trabaja realmente el mago negro, que sabe que, por supuesto, yo no voy a decirla aquí ahora ni mucho menos, trabaja con una serie de cuestiones y puede incidir en la voluntad de la otra persona, en su moral, en su vida. Pero estos casos son, vamos, poquísimos, ¿no? Porque además el mago negro, hay que decirlo, es consciente además de que el mal que genere tarde o temprano, más temprano que tarde, lo va a recibir, ¿no? Es como una resonancia, ¿no? Y multiplicado por 1000. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es perder el miedo, el temor. Nada ni nadie nos puede hacer daño, porque es que además
a niveles tan simples y sencillos. A mal tiempo, buena cara, se dice. Bueno, esto es muy importante y hay que decirlo, más que ver ovnis, más que todo esto. El optimismo, la alegría, ¿no? Cura muchos de esos miedos y... Claro, realmente es que además, al tener nuestras preocupaciones, tristeza, abatimiento, rencor, envidia, odio y demás, nuestra aura está cambiando, nuestro nivel vibratorio está cambiando. Como un aparato de radio, entonces sintonizamos con una frecuencia y se nos pega todo lo similar o igual. Entonces hay gente que dice, a mí se me pega hasta los problemas del vecino. Desde el momento que transmutemos eso, no es reír por reír, sino sentir internamente ese optimismo y esas ganas de luchar y repito, nada ni nadie me puede dañar. Eso es importantísimo. Una última pregunta sobre esta cuestión. ¿Alguien puede ser víctima de verdad inconscientemente de que le hagan daño? Víctima inconscientemente, sin percibirlo, sin percatarse, porque finalmente alguien externamente le puede estar anulando su vida. Sí, pero volvemos a incidir con lo anterior, ¿no? De que tiene que ser un especialista muy grande en el tema, pero si la víctima en este caso no lo sabe, cuesta mucho más, ¿no? Pero repito, no hay que alarmarse y no hay pensar, que alarmarse no, en miedo, absoluto, eso hay que quitarlo, todo eso es escoria, basura, toda la gente que está trabajando en estos temas, además que la mayoría cobran un dineral y demás, historia, esto realmente, ahí incluso hay que denunciarlo, hombre, y quitar de en medio a toda esta basofia. Yo sé que está escribiendo una trilogía titulada Hijos de las Estrellas. Sí, poquito a poco, llevo muchos años escribiendo. Esta trilogía? Bueno, es una especie de... no digo de memoria personal, sino de experiencias, planteamientos a través de esos contactos, todo eso se va registrando. Es como una especie de ver las cosas como espectador y también como parte activa de estas cuestiones, donde se recoge también desde esos fenómenos como ocurría de niño, vinculaciones con otras personas a través de viajes, experiencias que hemos tenido fuera de las islas, pero sobre todo dándole mayor incidencia e importancia a las cosas ocurridas en nuestras islas, cosas que no he contado todavía, porque pienso que llegará el momento para hacerlo. Después ¿Tiene usted algún reparo por el efecto que puede producir en las personas contarlas? Sí, porque además, y me van a perdonar por esta falta de modestia, pienso que todavía hay mucha gente que lo puede malinterpretar, por no decir de que a lo mejor no estamos todavía preparados para eso, ¿no? Y puede ser, bueno, en vez de positivo, puede sembrar el terror o el temor cuando no se trata de eso. Por ejemplo, como el caso de mucha gente que ha tenido la abducción, que ha entrado en la nave y le han hecho montones de cosas, que si lo han traumatizado, el 99,99 de los casos, luego el resultado ha sido positivo cuando lo ha podido entender y comprender. Y hay otra cuestión que no se ha dicho, y es que la mayoría de ellos tenían o alguna enfermedad o alguna dolencia o algún tipo de desequilibrio, y estas entidades lo pusieron en su sitio. ¿Usted cree que hay sanadores, en que puede haber gente con virtudes, con facultades para sanar, para curar al prójimo? Sí, por supuesto que sí, incluyendo también a nuestros queridos curanderos de aquí de las islas que citaba. Pero, claro, se habla mucho de la fe del paciente, de acuerdo, que eso es importantísimo, que actúa como placebo, pero hay gente que trabaja con energías. Quiero decir que esto es importantísimo, sanadores espirituales. Claro, pero es que eso tiene relación con esos otros planos o dimensiones y esas diferentes vibraciones, ¿no? Entonces están trabajando en su cuerpo astral. Yo voy a decir algo que muchos lo pueden considerar un disparate, me es igual. A mí me han curado y me han sanado en viaje astral, ¿no? Pero vamos, historia, además como la torcedura de un brazo, ¿no? Y dejarlo ahí, que se va haciendo ya eso crónico, ¿no? ¿Usted cuando tiene algún problema confía en que en un viaje astral usted entra en contacto con esas entes? Sí, en viaje astral se ponemos en comunicación. Que le pueden ayudar en cualquier Sí, pero además caso de dentro emergencia. de un diálogo de buen humor, de alegría. Esto no es un mundo tétrico, extraño, ¿qué va? En absoluto. Más atrás estaba yo un poco
decaído, triste, y bueno, me vinieron a buscar en vías astrales y yo vivo en un piso 12 y nos fuimos todos a lo alto del patio, el piso 12, a jugar con unas esferitas luminosas. Lo pasábamos, bueno, bomba. Conscientemente, conscientemente. Estaba usted en su casa y de pronto si salgo de mi cuerpo, yo veo a mis mujeres, yo veo la cama, bueno, pero es que eso no me ocurre a mí, que no soy alguien especial, eso está ocurriendo a muchísima más gente, ¿no? E incluso a alguna persona que nos esté viendo habrá tenido esa sensación de verse fuera de su cuerpo. Ante un compañero comentaba algo similar. Siempre hay experiencias personales. Siempre hay. ¿Su mujer qué dice de todo esto? No, ella, pues nada, encantada de la vida, sobre todo cuando mi vida cambió en el año 74. Bueno, también ella sabe, ha conocido, lo que pasa que lo ve dentro de una normalidad, como mis hijos también. En su casa esto es normal y por normal, tanto, entonces esa es la esperanza que tengo yo. En que poco a poco la gente joven lo vea esto como algo normal y aprovechen precisamente esas cualidades o facultades que tenemos todos los seres humanos y no pensar que nos van a arreglar los problemas estas entidades extraterrestres o extradimensionales, en absoluto, que nos van a salvar de esto, en absoluto. Somos responsables de nuestros actos, eso sería muy cómodo además, ¿no? ¿Usted tiene poderes personales, facultades para adivinar, que se suele decir, vidente? ¿Usted tiene... Hola, preguntita, ¿tiene intuiciones? ¿Tiene presentimientos bueno, de, sí, de lo que le va a ocurrir? Bastante, lo que pasa es que no ando pregonándolo y demás, porque la mayoría de personas que hemos tenido experiencias de este tipo, y no solo las experiencias, sino aprendizaje a través de los años, ¿no? Dentro de una serie de ejercicios y demás, pues sí, bueno, pues en ciertos determinados momentos puedes ver el aura de la persona, puedes recibir intuiciones, imágenes muy claras, concretas, o incluso en momentos de peligro, las cosas son quizás pues muy próximas y cercanas, ¿no? Como por ejemplo tocarte en el cristal del coche, ¿no? Porque a los 5 minutos ibas a tener... Si no hubiese tenido precaución, bueno, un reventón de goma y en el cristal tocando, y allí no había nadie en el cristal tocando, ¿no? Y te llama la atención, ¿no? Bueno, como eso sí. Ahora, también tienes tú que poner empeño en todas estas cuestiones, quiero decir, no esperes que tus amigos de arriba, los amigachos de arriba, te solucionen todos los problemas. En absoluto, en absoluto. Estaba usted decía de la responsabilidad de cada uno. Sé que también tiene 3 hijos y tiene nietos, y a una nieta le está dedicando una canción de futuro, un libro. Un libro, sí. Un libro, y está haciendo una novela y un guión de cine sobre almas gemelas. Almas gemelas, sí. Todo esto lo voy, claro, parece mucho, pero lo voy, según mi estado de ánimo, voy escribiendo. Almas gemelas es un tema también interesantísimo, como tantas cuestiones, porque también con estas entidades hemos hablado de sexo, hemos hablado de almas gemelas también, que se está produciendo ese encuentro. Dicen que en la noche de los tiempos cada ser humano era una esfera luminosa y que luego se partió. También viene la historia de la costilla de Adán, Eva, que también en el fondo es algo similar a esto. Siempre son metáforas de algo real, de algo que sí, está ahí, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues se está dando el encuentro de esas almas gemelas o medias naranjas, ¿no? En estos tiempos, además. Lo que pasa es que esto ¿El amor existe, lo de la media naranja, lo que usted dice, esto de las almas gemelas? Sí. El amor existe, lo de encontré mi media naranja. Y son dos lo que pasa es que esto puede conducir a espejismos, ¿no? El encuentro es fuerte, ¿no? Y enseguida se reconocen. Puede haber 2 personas que reconocen por sus energías que están para estar juntas, que se sienten muy bien para juntas. desarrollar además una labor, un trabajo mucho más efectivo, ¿no? Entonces todo cambia, claro, repito que esto a veces puede producir espejismos, ¿no? Que no son reales, porque esto hay que analizarlo y muy bien. E incluso además, a lo mejor se encuentran en esta vida, pero todavía el encuentro no es el momento adecuado, ¿no? Porque hay un nivel vibratorio distinto, y incluso se pueden lesionar ambos. Quiero preguntarle, Paco, por algo que puede ser una estupidez. ¿Se puede haber dado el caso de una persona fallecida, por tanto, de la supervivencia de una energía, de un ente, de un cuerpo astral, que sienta necesidad apasionada de convivir con un ser vivo y, por tanto, de comunicársele y de transmitirle su amor y de estar juntos? Sí, ese es un problema también. Con enorme ese es un problema que puede crear además cierto malestar y demás. O sea, ese tipo de energía, el paquete energético, alma, espíritu de la persona que ha fallecido, tiene muchos apegos
muchos apegos, incluyendo también, pues bueno, ese amor físico que siente por ese ser, o está muy apegado al dinero, o deja muchos problemas y demás. Entonces, ese paquete energético puede estar cerca, quedar cerca de sus familiares o del ser querido. Y si encima el ser querido está tirando del recuerdo, mucho peor, ¿no? O sea que cuando la gente fallece hay que desearle... Dejarle que viva su vida. Sí, que viva su vida. ¿No? Muy bien dicho eso, muy bien dicho. Y bueno, y si realmente hay dos personas que se quieran y la tasa vibratoria es igual los dos, se van a encontrar en esa otra dimensión, ¿no? Muchos testimonios de esto que hablamos. Brevemente le iba a pedir alguna opinión sobre algunas cuestiones que no me gustaría dejar fuera. Recientemente ha habido un hecho de un gran impacto informativo, la supuesta autopsia realizada en los años 40, creo, a un alienígena que falleció al estrellarse su nave al norte de México. Las imágenes se han visto incluso en Tenerife. ¿Cree usted que esto es verdad? No. Esto es, algo ocurrió en 1946 en Roswell, en Nuevo México. Allí ocurrió algo extraño, muy fuerte, y yo pienso que esa filmación se hizo y se montó en aquel tiempo para tener un recurso. No corresponde además a la descripción que han dado los testigos directos del caso, como eran aquellas entidades. Y hay otra cuestión también, si son entidades extradimensionales, me resulta ridículo que caigan y que tengan una avería como cualquier aparato convencional. Y si lo hicieron, no se trata de entidad, sino de robot para dejar una especie de muestreo. Pero mi opinión sobre la filmación que he visto, un montaje. Se han descalificado por parte de las autoridades militares últimamente muchos dossiers sobre avistamientos. Yo sé que usted tiene testimonios incluso de pilotos de aviones. Cuando se han descalificado, ¿ha habido decepción, ha habido frustración o se cuenta la verdad? Total, una frustración total, porque en las explicaciones que da el mando operativo aéreo, en vez de dejar la información nada más pura y escueta o larga o corta, pero se añaden unos considerandos donde te das cuenta de la manipulación, una total manipulación en todo. Ha sido, bueno, y no es que lo diga yo solo, ¿no? Todo, gente que está metida muy a fondo en el tema, investigando, además que enseguida salta, porque tenemos todos esos casos con detalles, con fechas, con testimonio directo de los testigos. Bueno, he hablado directamente con uno de esos pilotos de un informe desclasificado y el hombre está indignadísimo, un piloto de aquí, de Tenerife, además, indignadísimo. Se ha comentado en una biografía no autorizada de Pérez de Cuéllar, que fue secretario general de la ONU, que mantuvo un encuentro secreto con un grupo de seres extraterrestres. A mí no me extraña. Sí, sabía lo del caso, sí, es bastante amplio, es curioso, pero a mí no me extraña, ¿no?, de que políticos a un alto nivel tengan ese contacto. Si lo tengo yo, Paquito Padrón, el de andar por casa, porque no lo van a tener estos señores. Vamos. ¿Qué opina usted de las concentraciones multitudinarias para ver a la Virgen de María, que se ha hecho mucho en la isla, o para ver algún otro, con algún otro motivo religioso? ¿Son manipulaciones? ¿Son fenómenos reales? Se dan fenómenos extrañísimos en este tipo de concentración. Hay que tener en cuenta además que la gente va con un deseo de ver, ahí hay energía especial, pero esto también a mí me llama poderosamente la atención porque ya entramos otra vez y todo va a parar ahí, otros planos, otras dimensiones. En ese momento hay una energía especial y ciertas y determinadas entidades pueden aprovechar esa energía para materializarse, y también es posible que hagan uso de ese tipo de energía, ¿no?, también para aprovecharla. Para aprovecharse. Hace unos meses un científico de Israel aseguró en Tenerife que la máquina del tiempo es teóricamente construible y se hará realidad en el siglo XXI. ¿Usted qué opinión tiene? No, me parece acertada, ¿no? Y también, bueno, hay documentación que habla que en el Vaticano se experimentó además con ciertos y determinados aparatos, incluso se consiguió fotografiar cosas del pasado y del futuro, pero eso ha caído, bueno, la losa del silencio sobre este tema. A mí no me extraña que se siga trabajando con este tema, ¿no?, que no sea tan de futuro, sino que ya se esté investigando y trabajando en la actualidad. No me extraña en absoluto, porque si nosotros en el viaje astral, nuestra nave espacial, que es nuestro cuerpo espiritual, sale y podemos ir, yo puedo ir al pasado, al presente y al futuro. Yo y cualquiera que haga el viaje astral, pues esto es igual. Lo que pasa es que hay que, el aparatito hay que tenerlo nada más, aunque ese aparato
que lo reflejó muy bien Carl Sagan en Cosmo, no se mueva, quede aquí, pero de repente los tripulantes han estado en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿no? A mí, una entidad que yo vi a través de la televisión, una teleplastia o psicoplastia de esta, lo vine a entender hace poco, en los años 77 o 78, se oscureció la pantalla de televisión delante de mi familia y yo, y apareció un señor con pelo blanco, me miró la cara, me era muy familiar, no era nada de película ni historia de lo que estaban emitiéndose en programa. Se coló, pero muy claro, y realmente, y digo, la cara la conozco, esta cara la conozco. Bueno, ahora vengo a entender que era una proyección mía, como soy ahora, de futuro, o sea, que no me extraña. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Esta imagen que usted tiene, pelo blanco, pelo suelto, ¿el pelo se le puso a usted canoso de pronto? No, ¿o ha sido una evolución no, hay normal? un rumor, me río porque hay un rumor que dice que no, creo que hay una confusión con un caso de aquí de Tenerife, que cambió de color el pelo porque estuvo cerca de una de las naves y se quemó la parte esta y cambió el color del pelo. Pero no, en mi caso ha sido un proceso natural. Pues dígame ya finalmente, hablamos tanto en Canarias de San Borondón, de la Atlántida. ¿A usted esto le parecen mitos meramente literarios o hay algún sustento, algún sustrato de verdad en todo ello? Yo pienso que los mitos, nada, de literarios, nada, cuando están por algo es, que se haya ido cambiando, porque ahora, bueno, se intenta rechazar una serie de cuestiones. La Atlántida no puedo entrar, yo no pienso que esto fuera sino tierra o islotes cercanos al continente ese perdido de la Atlántida, ¿no? Pero, y que además luego quedó un resto de civilización que fue perdiendo sus conocimientos, entre ellos incluyo al pueblo guanche y sus espirales, su forma de momificar y las pirámides también que están ahí, ¿no? Como una pequeña muestra, no tenían medios suficientes para hacerlas adecuadamente. Ya con relación a la Atlántida, ahora con relación a San Borondón, hay muchos testimonios. ¿Que lo han visto? Que lo han visto y recientemente, en el mes de agosto, lo fue visto en la isla de La Palma. Pero es que además, no solo eso. ¿Que aparece y desaparece de verdad, creo? Sí, creo. Vamos, para mí eso con los testigos. Existe en otro plano, en otra dimensión. Es que yo podría hablar de casos de gente que ha visto, está el encantamiento de Sardina del Sur en Gran Canaria, de gente que ha visto una ciudad que sale, ¿no? De repente y vuelve a desaparecer. Aquí hay gente que me merece el mayor de los respetos, que ha visto por la zona incluso de Güímar de madrugada salir una ciudad. Hay testimonios, y no puedo hablar mucho del tema desgraciadamente, hay información oficial sobre el tema de submarinistas que de repente se han encontrado con una ciudad mítica. Claro, dirá, bueno, es las botellas de oxígeno y demás, la clásica borrachera. No, no es eso. Marcar y volver al día siguiente ya no estaba. Aquí se han visto de repente a nivel vibracional distinto entrar en una cueva que luego no existe. Y es un auténtico museo de la historia de la humanidad, que esto se recoge en diferentes libros esotéricos. Pero ¿qué pasa? Con un nivel vibracional distinto. Y San Borondón, ¿por qué no? Puede ser también real y que en un momento determinado alguien o alguno se haga visible. Yo no creo que los numerosos frailes que lo vieron y que juraron por Dios y por todos los ángeles que estuvieron allí en la isla, como alguien dijo, no, eso es que mintieron. Bueno, o tú estás equivocado, ¿no? Porque jurar por Dios en aquella época, amigos, y unos frailes todavía hoy, pero en aquel tiempo lo queman, ¿no? A los frailes. Un día Orson Welles ideó en la radio una posible invasión del mundo, supuesta invasión del mundo por extraterrestres, y durante muchos minutos, durante un buen tiempo, era un programa en directo, mucha gente creyó que aquello era verdad y hubo un estremecimiento de aquella población y luego hubo una decepción, lógicamente, porque al final, en esa especie de relación morbosa entre el miedo y la realidad, cuando no se produce la tragedia hay cierta decepción. ¿Es imaginable o es inimaginable que jamás, que alguna vez se produzca una invasión de seres, llamemos extraterrestres, en este planeta? No, la invasión no, invasión es algo que ya suena como negativo, ¿no?
Lo que sí hay una programación exquisita a través de los años, del tiempo, porque incluso la pregunta ¿por qué no se manifiestan abiertamente? Usted decía antes que estaban aquí. Claro, no, pero es que no se aparecen, materializan. ¿no? De hecho, hay muchísima gente que ha tenido experiencias de este tipo y contacto, ¿no? Pero esto ha sido una programación exquisita desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que somos impacientes, ¿no? Claro. Todavía no estamos preparados del todo, ¿no? O los adoramos como dioses o los abrimos en canal para ver lo que tienen dentro. Pero el proceso ha sido además inteligente y que además es curioso, coincide con las instrucciones que la NASA dio en su tiempo a los astronautas si se encontraban en planetas con gente, con entidades. Entonces, las instrucciones que ha dado la NASA a los astronautas se está cumpliendo, pero por el otro lado. Hay una aproximación donde decían, no, ¿de dónde proceden? Bueno, de Venus, no sé qué. Ahora abiertamente ya te están diciendo que son de carácter extradimensional, ¿no? Esto en los años 70 de siglo todavía sería más loco, ¿no? Si usted tuviera delante a Armstrong, al hombre que puso la primera pierna, el primer pie humano en la Luna, ¿usted qué le preguntaría? ¿Qué vio? Aparte de la vio Luna. algo aparte Claro de la que Luna? vieron algo. Los astronautas, algunos de ellos han visto cosas, de hecho se han filtrado información sobre el tema. Lo que pasa es que hay una censura rígida sobre el tema, como lo hay también en ciertos y determinados cuerpos oficiales de diferentes países. O sea, es que en España mismo lo que está ocurriendo con este tipo de información no corresponde a la realidad, ni mucho menos. Entonces, que la gran bola de nieve empezó en la década de los 40, de mentiras y engaños, y ahora es difícil reconocer que se ha mentido en algo tan importante. Y también está el problema que no interesa lo que decíamos con relación a la muerte, no interesa porque cambiaría nuestras estructuras, ¿no? Sí, es cierto y que ellos no está... nos vienen a enseñar nada, sino simplemente a sugerirnos cosas y cambios, que el ser humano va a tener, el planeta va a tener cambios, ¿no? Y esto lo estamos acusando ya en el ser humano, ¿no? Esos cambios. Es cierto que en esta entrevista no hemos hablado, era casi una pregunta que huelga, pero también hay mucha manipulación, mucho negocio a propósito de esto que estamos hablando. Y yo voy a decir finalmente, hay poca gente que sabe que Francisco Padrón Hernández, que ha sido periodista, informador en radio, en prensa durante muchísimo tiempo, también estuvo, antes lo comentó, fue editor discográfico, publicó los primeros discos de los sabandeños, es curioso, en aquel sello Tantán. Y hemos tenido la suerte, en estas islas donde hay que recordar que el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el Museo del Cosmos, una de las primeras cosas que hizo fue enviar mensajes, señales terrestres al universo en busca de alguna respuesta de la vida extraterrestre, de la vida inteligente que está fuera de nosotros, lo cual era también una cierta, creo que un cierto apoyo moral para ustedes por parte de la ciencia oficial, para ustedes que son posiblemente la ciencia del futuro, que ya son de alguna manera ciencia vanguardia de hoy, y que en las islas hemos tenido la suerte, Paco Padrón, de contar con gente seria como usted. Bueno, que nos ha intentado no confundir, sino enseñarnos y ayudarnos a ver la luz. Así que muchas gracias por eso y por haber estado hoy aquí en Canal 7. Gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Terminamos la entrevista, será hasta muy pronto. Muchas gracias.